Latibodcast. Es un espacio que he decidido crear esencialmente para conversar con amigos que me he encontrado en el camino, con personas que hacen diferentes oficios para justamente reconocer el valor que hay detrás de cada uno de esas actividades. Y en este caso puedo decirte que pues ni nos hemos cruzado en el camino, ni tampoco pues te tenía como en el punto de referencia más que a través de otras voces, ¿no? A través de personas y a través de lo que uno alcanza a ver en redes, Sí. ¿no? Y de ciertas cosas que hacen eco, ¿no? Y eso pues es, digamos, la manera como llegué a conocer un poco de tu trabajo y que uno empieza a entender pues que hay un esfuerzo, ¿no? En una de las áreas que cada día va tomando más acogida. Entonces me pareció muy interesante sobre todo eso, como creo que es la primera persona que en realidad no conozco de nada, y eso me parecía chévere porque justamente es entablar una conversación para conocernos, ¿sí? Entonces con eso te digo que pues como te venía diciendo ahorita detrás de las cámaras, el espacio lo que busca es conversar y hasta donde nos lleve la conversación. Quizás divaguemos un poco, no importa, ¿sí? El único inconveniente que tenemos ahorita es con el parqueadero, que nos pusieron un limitante, Claro. pero de resto creo que eso lo podemos solucionar. En esa medida, la invitación es un poco como a que encuentres en este espacio un lugar en donde quizás, no sé si te ha ocurrido, eh, uno tiene como esa sensación de que se imaginan en algún momento decir cosas, o hay cosas que en el afán de las redes o en el afán de los medios de comunicación o de la síntesis de la prensa no se registran, no quedan, ¿no? Sino que hay cosas que en realidad están en el oficio, en la minucia y que uno puede decir. Entonces, y que quiere decir a veces o que las tiene guardadas, ¿no? Pues ojalá que podamos llevarnos a ese lugar de la memoria y de la conversación. En esa medida, bienvenido, y digamos que arranco siempre dando una etiqueta. Sin embargo, pues esa etiqueta generalmente, pues por lo que he aprendido, no es la que es, pero creo que es la etiqueta pública, ¿no? La etiqueta es, y la pregunta inicial es, ¿qué hace un director audiovisual? Ok, muchas gracias, muy amable por esta invitación a este espacio comunicacional de aquí en la ciudad de Popayán. Para nosotros es muy importante este tipo de espacios y escenarios, y sobre todo poder llegar a público para que conozcan todas estas actividades que estamos haciendo alrededor del audiovisual, y en nuestro caso desde el oficio de la dirección general o de la producción creativa, que también es como un paralelo en nuestro caso, que ha tenido bastante protagonismo en nuestra actividad de emprendimiento audiovisual, desde el patrimonio histórico-cultural que venimos haciendo hace ya varios años, unos 15 años, aquí en Popayán y en el departamento del Cauca para toda Colombia. Entonces, bueno, un director general, como su nombre lo indica, es como el capitán del barco, es la persona que está, digámoslo, direccionada o está enfocada a tratar de sacar adelante el navío para llegar a puerto seguro con un equipo de trabajo, que son todos esos marineros y los diferentes oficios que existen, cada uno específico y particular para que esa nave pueda funcionar y no vaya a encallar o a hundirse en medio de todo lo que significa la producción audiovisual, que es como un mar lleno de incertidumbres, sobre todo esto de lo que implica los recursos económicos y la parte creativa, cómo conciliar o tener un balance entre lo creativo y las ideas y las necesidades económicas o las realidades de la producción, que implica sobre todo los gastos monetarios, que es, en una actividad como esta es muy decisiva. Entonces, para nosotros la dirección general ha sido eso, como una posibilidad de poder liderar grandes equipos de trabajo. En nuestro contexto, digámoslo, de Popayán y el Cauca, pues no son grandes producciones como en otras ciudades del país, pero sí implica personal, equipos mínimos, grupos, colectivos, si se quieren, comandos de personas, hombres y mujeres que pues hacen parte de toda esta dinámica para crear estas imágenes de movimiento, estos contenidos
que son los que hemos llegado a la televisión pública en formatos de serie de televisión documental y también en cortometrajes, que fue el inicio de nuestra carrera en el audiovisual aquí en la ciudad de Popayán. Es como la persona encargada, digámoslo, de que toda esa puesta en escena y cámara pueda tener como una identidad visual, conceptual, creativa, ¿no? No es solamente un cargo que lo podemos entender desde lo operativo, logístico, sino que en él confluyen también los elementos, como digo, creativos, conceptuales, de puesta en escena, de fotografía, de narrativa, de manejo de cámara, de puesta en escena si se trabaja con actores y demás. Entonces, bueno, es parte de lo que hemos venido a hablar un poco, desmenuzar esa actividad para que también todos aquellos que estén como interesados o estén incursionando en este campo, que en Colombia cada vez tiene mucho auge. En los últimos 20 años ha tomado mucha importancia el sector audiovisual, cinematográfico, por eso esa gran cantidad de películas que se están estrenando, los reconocimientos internacionales en los festivales de cine, en la televisión internacional y demás, la muestra de ello. Y Popayán y el Cauca pues no se ha quedado atrás. Aquí realmente hay un gran espacio y escenario creativo, temático, más allá de lo que tal vez audiovisualmente se ha posicionado este territorio desde los noticieros, sobre todo, que es la guerra, el conflicto social y armado, étnico, los cultivos llamados de uso ilícito, que es como lo que más puede una persona en una ciudad diferente a la nuestra, sobre todo en el centro del país o en el norte, comprender, ¿no? O tratar de percibir de qué es este territorio. Entonces nosotros hemos también, desde ese mismo formato, desde ese mismo lenguaje audiovisual, tratar de ofrecer una ventana diferente desde la riqueza en patrimonio histórico-cultural que tiene el departamento del Cauca, que para nosotros ha sido formidable y especial. Un escenario que no lo tiene tal vez otro territorio y en el que es muestra pues de todos esos contrastes que tienen lugar aquí, ¿no? Ser el espacio de la guerra, pero también del escenario de la cultura, de la historia, de la multidiversidad y pluriculturalidad que tanto se habla del país. Aquí tiene un espacio especial. Entonces, bueno, es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Bueno, y ahorita te escucho y hablar con esta metáfora de que en últimas el director es el capitán del barco, ¿no? Y en esa medida ahorita pensaba que si seguimos en esa metáfora hay muchos mares, ¿no? No solo hay uno, sino que también hay océanos y hay barcos que navegan en diferentes lugares, ¿no? Ríos tremendos, Ríos, sí, cómo no. sí. Canales, sí, cómo no. Digamos que esa tecnología de navegación, si la llevamos a términos audiovisuales, está muy interesante ver y empezar, creo yo, ¿no? Por en qué momento empezaste a ver ese mundo, a reconocer esa terra incógnita, como decían anteriormente, que es el mundo audiovisual, y cómo te empezaste a interesar por ese mundo, por, digamos, decir, yo creo que voy a ser camarógrafo, voy a grabar algo, o, ¿no? Quizás hace 15 años empezaste, como decías ahorita, pero ahora sí te preguntas por el cómo dijiste, y me imagino que hay otras cosas anteriormente que te llevaron a decir, creo que por ahí tengo un lugar yo. Así es, nosotros desde la infancia tenemos una conexión especial con el mundo de las imágenes, del cine. En nuestra casa, mi papá, digámoslo, tenía una relación muy especial con el cine clásico, no solo para apreciarlo pues desde las posibilidades del Betamax de la época, el VHS, sino asistir a salas de cine en la ciudad de Cali, donde soy originario, al Teatro Colón, ahí en el centro de la ciudad, atrás del famoso Teatro Aristi. Ofrecían todos los domingos matinés y también estas funciones de varias películas. Entonces, desde la infancia hay una conexión especial con el mundo del cine, clásico sobre todo, blanco y negro, y también con el mundo de la literatura. Hay una biblioteca pues significativa en la casa y eso nos ayuda a entrar en contacto con ese mundo de los textos, sobre todo de las novelas, de aventuras y del cómic, que para nosotros es un formato muy especial e importante y que siempre ha tenido una importancia en nuestros contenidos, no solo audiovisual, sino también gráfico, para extender todo lo que puede ofrecer pues
este lenguaje que ha sido tan, en nuestro contexto, como tan desvalorado, ¿no? Desde la academia hasta las personas de a pie, tienen un concepto muy infantil, digámoslo, del formato del cómic, o que es solo cómico, relacionándolo con, por ejemplo, con Dorito, o este tipo de publicaciones, y no se dan cuenta que realmente es un formato que está ofreciendo demasiado a la literatura actual, y también a una posibilidad de conectarse con el público para que vuelva la lectura, ¿no? El texto, el formato impreso, que en un mundo digital es muy importante. Entonces, el mundo del cómic fue muy importante. Había una enciclopedia en la casa que llamaba La Historia del Hombre, que la sacó Televisa, y era toda, pues como su nombre lo indica, una historia del hombre, de la humanidad desde el hombre a las cavernas hasta que llegó a las estrellas, a la luna, pero contado en formato de cómic, con unos gráficos muy exquisitos que fueron también muy importantes para generar toda esta pasión creativa hacia este tipo de formatos. Entonces yo creo que de ahí viene esa conexión con la música también, que es otro elemento muy importante dentro de la producción audiovisual. Yo soy músico, toco bajo, batería, tuve unas agrupaciones de música en Cali durante la primera década del 2000. Eso también fue muy importante para, por ejemplo, las experiencias con los videoclips, que hicimos varios para, pues, promocionar la banda, que estuvo rodando en algunas ciudades del país y saliendo por varios programas que existían en la época, por ejemplo, la Sub-30 de Señal Colombia, un programa que permitía como un espacio para todo este tipo de expresiones, que una ciudad como Cali, que está tan, digámoslo, reconocida con ese imaginario de la salsa, pues es importante. También se dan otras expresiones, sobre todo underground, que son muy interesantes porque están ligados hacia lo artístico. Entonces, esos fueron, digámoslo, esos elementos que vienen desde la infancia, la adolescencia y luego la literatura. Yo llegué aquí a estudiar literatura en la Universidad del Cauca. Mi clase muy interesante es con el maestro Giovanni Quezé, que es un poeta vivo muy importante del país. Y entonces luego hicimos estudios de audiovisuales y en el 2008 iniciamos nuestra carrera fílmica con unos filminutos. Hay un concurso nacional muy interesante cada año que se llama el Imaginatón, que es como una maratón de realizaciones de filminutos, que son como un espacio importante para aquellos que están iniciando a la producción, tener toda la posibilidad de entender cómo se puede desarrollar un proyecto de estos, pero como en un minuto, que es algo pequeño. Nosotros empezamos en ese formato de filminuto y ya luego hicimos nuestros cortometrajes financiados de manera alternativa con esto que se conoce ahora como crowdfunding, que es tratar de usar las redes sociales y todo este espacio comunicacional para ubicar recursos, ¿sí? A través de múltiples fuentes, siempre ofreciendo como recompensas, y entonces ahí también entraban los cómics y los DVDs que se podían, por ejemplo, entregar en el caso de estos proyectos que hicimos inicialmente. Y ya luego vino toda esta etapa, más o menos desde el 2017, de aprovechar las convocatorias nacionales que hay para fomentar la televisión pública en diferentes formatos, desde documentales unitarios o series documentales para, por ejemplo, cabildos indígenas o canales locales sin ánimo de lucro o empresas audiovisuales pequeñas, independientes, regionales. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo hasta el sol de hoy, que es que estamos con este proyecto de Fogón, Pasión y Sabor. Cuando decides embarcarte en este ejercicio, ¿qué referentes tenías o cómo empezaste ya a decir, bueno, porque pues yo creo que el mundo audiovisual, sobre todo acá en esta región, pues requiere que uno termine haciendo muchos roles, ¿no? Que uno termine haciendo, asumiendo muchas responsabilidades dentro del ejercicio, pero creo que una de las responsabilidades más importantes y más que no todo el mundo está como en capacidad de asumir, porque tiene ciertas características o tiene ciertas competencias o tiene ciertas habilidades o tiene cierta sensibilidad también que requiere, pues es la de dirigir, ¿no? Dirigir personas, también la de tener las imágenes en la cabeza, y pues sí, hay una sensibilidad como de esos antecedentes, pero digamos, hablemoslo o te lo pregunto de esta manera, ¿cuál fue entonces el primer ejercicio que hiciste y cómo ese primer ejercicio lo empezaste a concebir? Que tú dijiste, no, yo en esta voy a ser director y quiero ser director, o si también hay antecedentes, no sé, como cámara, o cómo llegaste ahí a ese punto de decir, quiero ser director y voy a ser director de este.
Sí, tuve una experiencia muy interesante con el Ministerio de Cultura, un programa que ellos tienen del área de cinematografía, de formación de públicos que llama Imaginando Nuestra Imagen. Eso fue en el año 2009, que se hizo aquí con la Fundación La Tuátara. Ahí tuve unas experiencias en el departamento de sonido y en otras áreas que pues no fueron, digámoslo, del área de dirección general, pero que nos ayudaron pues como a contemplar la posibilidad de poder desarrollar esa necesidad que teníamos de contar historias, de desarrollar equipos de trabajo, de armar producciones y de hacer toda una realización, tener un contenido de imágenes en movimiento a partir de una idea que queríamos desarrollar. Esa fue como de las primeras experiencias que tuvimos, pero desde un inicio, pues como teníamos esta capacidad de poder escribir nuestras propias historias, y este ímpetu también para gestionar lo necesario para poderlo hacer una realidad, porque pues eso es lo que se trata este trabajo audiovisual, de pasar del papel a la imagen en movimiento, y eso no es nada fácil realmente, ¿sí? Hacerlo visible, real, atractivo a la imagen. Entonces, bueno, yo creo que fue parte de ese proceso que habíamos liderado desde nuestros ejercicios creativos, inicialmente con la música, otras veces con la literatura, y ya finalmente con la posibilidad de hacer la dirección general, de producir, de crear, de dirigir. Sí, hay algo ahí y es, lo decías ahorita, ¿no? Hay un tránsito entre lo que está escrito en un papel y lo que ya pasa a convertirse en una imagen, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo tú recibes, qué haces tú o cómo has aprendido a recibir esa parte escrita propia, ¿no? Digamos, que tú en un momento pasado hiciste y luego dices, bueno, ya es el momento de pensarlo en imágenes, ¿sí? O de una persona externa, digamos, de otra persona que te dice, mira, este es mi texto y creo que tú eres la persona que puede dirigir esto, ¿te parece? ¿Cómo empiezas a imaginar ese texto? Desde que estábamos en el grupo musical, la posibilidad que brindaba el videoclip, digámoslo, es uno de los primeros ejercicios que nos van llevando o nos conducen hacia esa línea, porque ahí precisamente pues es tratar de coincidir música, sonido, una propuesta melódica con una serie de imágenes, una propuesta visual. Entonces esa posibilidad que brindó la música para tratar de imaginar cómo podría verse eso que se está sonando, eso que se está escuchando, ayudó demasiado. Por eso muchos grandes directores les va muy bien con el videoclip o han trabajado videoclip. No solamente porque es un formato que permite trabajar y ir haciendo como práctica y ejercicio audiovisual para poder entender la dinámica que se maneja con las cámaras y con lo que implica la edición y el montaje y demás. Entonces puede ser por ahí, yo creo, esos primeros experimentos, esas primeras sensibilizaciones alrededor de ese universo creativo, desde lo que se brindaba el formato del videoclip con la música. O sea que, digamos, cuando recibes un texto, tú empiezas a pensar en la música que va a tener, o es aleatorio, empiezas No a pensar en necesariamente, las imágenes. Por ejemplo, pues yo no he tenido hasta ahora una experiencia significativa alrededor de un proyecto escrito de otra persona que lo dirija. Sí, por ejemplo, con Carlos Mauricio Muñoz Bermeo hemos trabajado para estos proyectos guiones, pero yo soy quien está detrás de toda la idea principal y creativa. Entonces no es así como tú lo piensas, de que tenga este texto y ya trate de darle una visión a usted. Okay. No he tenido todavía esa experiencia como tal para poderla comentar bien. Pero realmente no es que lo primero que piense siempre en la música, pero sí puedo decir que tiene un componente muy importante dentro de nuestra realización. Estos formatos que, por ejemplo, hemos estado haciendo de series documentales como El Camino de los Siglos, Fogón, Pasión y Sabor, y otra que estamos trabajando para nuevas convocatorias, sí tiene, por ejemplo, en el formato concebido unas secuencias musicalizadas tipo videoclip, donde salen músicos dependiendo pues del formato, y ahí por ejemplo sí podemos ver una influencia importante de la parte musical para que las series no sean como tan clásicas en el sentido del formato y de cómo van contando lo documental y lo real, sino que también tengan elementos que enriquecen mucho Como el formato. entretenimiento un poco. Sí, para que tengan, porque cada vez esa línea divisoria entre la ficción y lo documental pues se está
digámoslo, desvirtuando o se está metamorfoseando, está ahí teniendo algunas conexiones especiales todo el tiempo. Entonces lo que tratamos de hacer, y ahí se puede ver ese elemento, por ejemplo, de lo musical. Sí, entonces, si no es por el lado de la música, también estoy tratando como de desenmarañar un poco el momento de imaginar, ¿sí? Por ejemplo, una escena, ¿sí? Tú tienes, desde el mismo punto en donde empiezas a tener una idea, ¿sí? Te lo digo en el caso mío, ¿no? Yo tengo también mis creaciones, hago algo de música, hago algo de video, digamos que en medio de eso, cuando uno tiene las capacidades de crear, o tiene las ideas de crear, no solo las capacidades, sino como que tiene esa iniciativa, empiezan a venir ideas a la cabeza, en mi caso, y es como, bueno, a veces se me ocurre una letra, a veces se me ocurre una imagen, a veces me digo un lugar, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso tuyo en el caso de, hablemos de una idea, si quieres, ¿no? ¿Cuál idea te parece bien para empezar a hablar, o de la que quieres hablar, para decir, yo creo que esta idea empezó de esta manera y poco a poco se fue desarrollando hasta decir, creo que la primera escena es esta, o la escena que más me empieza como a llamar, que tú dices, no, es que sí tengo que hacerlo y me voy a embarcar en este viaje y además voy a conseguir con quién, ¿no? Sí, ahí es que son como varios momentos, ¿no? No es como algo tan epifánico ni como un momento de, tal vez mucha gente piensa en la parte creativa, sobre todo la figura de las musas y que es como un momento especial, pero realmente es una continua búsqueda Okay. en la que uno se sumerge todo el tiempo a través de la investigación, sobre todo para estos temas históricos que nosotros tratamos, que tienen que ver pues con bibliografía, lectura continua, análisis y demás, para poder de ahí, digámoslo, utilizar lo que más le interesa a uno narrativamente para el formato. Es continuo, no es así como un momento especial y a partir de ese trabajo continuo es que van surgiendo las posibilidades visuales que se puedan desarrollar, sobre todo para este formato documental que no es como tan el formato de cine de ficción que tenemos referencia de Hollywood, por ejemplo, que es otro tipo de formato y de trabajo, un poco más imaginativo por lo que se está creando. En el documental no es que no se necesite imaginación, sino que me refiero al hecho de la puesta en escena y cámara, lo que implica, ¿no? Es otra búsqueda. Entonces, digamos, la imagen se está construyendo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo no trabajo con storyboard fijo. Sí puedo estar haciendo de pronto para los esquemas de puesta en escena y cámara para ciertas secuencias que impliquen un desarrollo de movimiento de cámara o un esquema de iluminación especial. Sí puedo realizar unos planos y demás, pero no está, por ejemplo, concebido en ese formato clásico de ficción que sí tiene de pronto un storyboard, que todo es muy definido por la puesta en escena de cámara y por el mismo formato, lo que requiere. Entonces, como aquí en el documental uno está supeditado también a muchos elementos que no puede controlar, por ejemplo, la naturaleza, los exteriores y demás, siempre la imagen se está construyendo y hasta el montaje mismo uno está todo el tiempo reelaborando el discurso y el guión mismo. Porque, como te digo, todo depende también mucho de aunque no es que no se haga un scouting, unos preparativos, unos ensayos y demás, siempre va a estar ese momento que uno busca que sea muy natural, ¿no? Muy espontáneo. Entonces yo digo, esa es como la manera que yo he tenido experiencia. Para los cortometrajes de ficción iniciales que tuvimos, sí hubo un trabajo un poco diferente. Por ejemplo, el primer corto Transdimensión surge como de la lectura de Cartas del viaje de William Seward Burroughs, el escritor norteamericano, y su episodio por Popayán, que nos llamó mucho la atención y que creímos podía funcionar como para una historia sobre cine negro, film noir, con todos estos elementos característicos de ese tipo de cine. El primero es el blanco y negro, personajes de época, vestuarios, calles solitarias, así como lo puede ofrecer el centro histórico de Popayán, ¿no? Una ciudad como abandonada en el tiempo, como el pasado. Por ejemplo, ese fue un caso muy diferente a estos otros procesos que hemos vivido con las series documentales, históricas sobre todo. Y El Diáfano, que fue ese segundo cortometraje que hicimos de ficción, ustedes los pueden encontrar, los interesados en YouTube, con estos nombres que he mencionado.
surgió también como de la experiencia con la escena de rock y como su cierre definitivo de esa etapa para ya pasar a la parte audiovisual. Entonces ahí también surge toda esta figura de llevar este escenario de la música underground y alternativa que habíamos vivido a la puesta en escena y cámara de una historia de cortometraje. Sí, ahí ahorita decías algo que era interesante también y es como que la búsqueda de la construcción de algo generalmente es recurrente, ¿no? Tiene que ver con recurrir a varias veces a algo para poder irlo construyendo, ¿sí? Ya, Digamos que es una forma también de construir ok. eh, y en medio de esa búsqueda, ¿cómo, digamos, en términos de tu investigación o lo que estás haciendo, eh, cómo tú aterrizas una idea, ¿sí? Digamos, cómo es esa comunicación con tu equipo de trabajo en el momento de los diferentes pasos, ¿sí? Para tú decir, bueno, es con reuniones o me siento o estoy desde el principio hasta el final o le doy espacio. ¿Cómo ha sido ese trabajo ya de tratar con personas para hacer que la idea que tú tienes aquí en la cabeza Mm. empiece a comunicarse? Digo que eso es de las cosas más difíciles de este trabajo, ¿no? Porque hay, como lo indicas, hay una idea inicial, tal vez escrita, una concepción, y luego con el tiempo y todo lo que ocurre en este proceso, pues el resultado final tiende a ser muy diferente, ¿no? A esa idea inicial, también porque en el proceso transcurre todo este trabajo con otras mentes, con otras voluntades y otras personalidades que entran a ser parte vital de esa iniciativa creativa, desde el director de fotografía, el guionista, el sonido, la musicalización y los actores o los personajes que van a estar presentes ante cámara. Entonces nosotros sí tenemos un método de trabajo que implica reuniones de trabajo previas con los equipos para tratar de consolidar la idea, para entender muy bien el concepto, digamos, lo que se quiere buscar desde la dirección y así ellos puedan desarrollar sus propuestas. Cada departamento y cada como jefe de equipo tiene una propuesta, ¿no? Para desarrollar a partir de la principal de la dirección general. Entonces lo que estamos haciendo constantemente es tratar de poder conciliar esas propuestas, de entender el objetivo que se tiene desde la dirección general para desarrollar el proyecto y de esa manera ir construyendo toda la dinámica de trabajo a partir de ese ejercicio colectivo que implica todo este desarrollo pues, de una idea audiovisual para poderla hacer realidad a través de las imágenes en movimiento, a través de las cámaras, a través del sonido, a través de la puesta en escena, de la producción, del arte, todos estos elementos. ¿Quieres más café? No, ahí está bien. Sí. Sí, yo creo que ya. ¿Cómo, cómo tú ya empiezas digamos, en el momento en que ya estás dirigiendo una escena, cómo empiezas a hacer ese equilibrio para encontrar esa espontaneidad, ¿sí? Es decir, tienes una puesta en escena, pero también tienes, digamos, que comunicar de inmediato, quizás algo que se te ocurrió ahí, tú dijiste, no, creo que es mejor mover este elemento, creo que es mejor cambiarlo, creo que, y empezar a jugar con el tiempo, jugar con las voluntades de las personas, con el espacio, bueno, cómo se toman esas decisiones en ese momento. Eso es de lo más complejo, ¿no? Digámoslo dentro del trabajo audiovisual, poder tener un sentido muy claro de la puesta en escena, dónde ubicar la cámara siempre para el punto de vista y la puesta en escena, la puesta de cámara y la puesta en escena, qué es lo que se va a ver ahí en ese cuadro, qué es lo que determina todo, ¿no? Entonces, digámoslo, nosotros tenemos un sentido de ese concepto fotográfico muy definido, muy fuerte. Nosotros realmente en nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestro director de fotografía, Juan Pablo Bonilla Rengifo, tratamos de como conciliar lo que queremos que finalmente sea, pero yo soy quien toma la decisión principal de dónde va a ir ubicada, por ejemplo, la cámara. Y ese trabajo se puede hacer de manera previa con todo esto que te comentaba de las reuniones y demás y el desarrollo tal vez con planos y todo esto,
pero en el fondo siempre va a estar definido, así se conozca el escenario, por el espacio, ¿no? Y por eso que tú llamas de la espontaneidad, que es todo en el documental, que es lo que actualmente estamos como sobre todo desarrollando. No es el único que lo hacemos ni nos interesa, pero sí el que estamos en los últimos tiempos como enfocado para televisión cultural. Y entonces ese es el quid del asunto de la dirección, ¿no? Cómo poder manejar todos esos elementos para que el cuadro funcione muy bien, y es complejo, realmente es muy complejo. Es lo más difícil precisamente del oficio, porque es algo que no se aprende en la escuela ni en los manuales, sino que solamente se puede realizar a partir del ejercicio. Y como es algo que es personal, único, solamente se puede adquirir a partir de la vivencia, y entonces eso es muy complicado, porque ahí entonces implica el desarrollo de todo esto a partir del trabajo que se está haciendo, y esos trabajos a veces son proyectos únicos o que son determinantes para continuar la carrera. Por eso es que la dirección general es de los oficios más difíciles dentro de la producción audiovisual, por todos estos elementos que estoy diciendo y por lo autoral, ¿no? La visión, lo personal que implica todo esto. Entonces eso hace que los personajes sean muy aislados, no tengan mucho trabajo. O sea, un director general, por ejemplo, trabaja mucho menos en estos contextos que un director de fotografía, que un sonidista, que un editor, que un colorista. ¿Sí me entiendes? Es por esa concepción del oficio y por lo que implica y lo difícil. Entonces todo el tiempo no se sabe cuál va a ser el próximo proyecto, porque depende del último, los resultados, el impacto. Entonces es un oficio muy difícil, pero es el que todos quieren como desarrollar, porque es tal vez el más visible, el más, ¿sí me entiendes? El que tiene tal vez más reconocimiento, pero también el que tiene más responsabilidad, porque en el fondo estas producciones, si funcionan o no funcionan, digámoslo, en el concepto audiovisual, pues dependen tanto de la cabeza principal, sea para bien o sea para mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, si por ejemplo una producción no funciona, no van a decir, no, es que fue, digámoslo, en el concepto general, no de los que saben de la industria o del trabajo y del oficio, sino del público en general. No van a echarle la culpa a la dirección de arte o al sonido, sino que van a ir a las cabezas. Igual forma, si funciona, va a ser lo mismo. No van a reconocer ciertos departamentos que tal vez sean fundamentales, sino que van a ir a las calles. Entonces eso es parte de lo que hay que entender de esta difícil tarea y oficio de la dirección general de la producción creativa, de tener esos títulos ahí principales. Un director en esa medida debe saber o debe haber practicado cada uno de los elementos del ejercicio audiovisual, es decir, es necesario que se haya sentado a editar y sepa de edición, es necesario que sepa de actuación para dirigir un actor, es necesario que sepa de cámara, es necesario que sepa todo y haya pasado por todos los procesos. ¿O crees que hay cosas que tú has dirigido y aunque no lo sepas dices, no, yo creo que lo hice de esta manera, ¿no? La posibilidad de comprender los diferentes oficios que intervienen en el proceso de creación y de producción audiovisual, pues es muy importante, ¿no? Porque precisamente te da elementos a la hora de todo esto que implica la puesta en escena y cámara, que es tan espontánea y que es tan difícil, para poder hacerlo de la mejor forma, potenciar y también al equipo de trabajo. Entonces, no es de más, si tiene la posibilidad una persona de poder desarrollar desde muy joven, por ejemplo, los diferentes oficios como han hecho muchos realizadores, es un buen camino. No es el único camino, porque en este trabajo nada es verdad, digámoslo, como se dice, y todo está permitido. Y hay casos o experiencias, por ejemplo, como la nuestra, que no ha sido de esa forma. De pronto, por nuestra experiencia anterior en la música, el sonido directo y la parte de este departamento fue importante por esa experiencia previa, pero no siempre funciona así. Ahora el director general sí tiene que tener como un estudio y conocimiento de cada departamento. Si es posible, por ejemplo, cuando hablan del montaje, no solamente de tener conocimiento del manejo de los software, sino del concepto de la teoría del montaje, que a veces es ignorada, ¿no? Hay un concepto, el montaje tiene toda una teorización desde los rusos y demás, que a veces se ignora mucho y que es fundamental para entender por qué se hacen esos cortes en la edición. Eso es muy importante, el sonido, para poder dirigir y orientar también, y poder sobre todo dar indicaciones claras de qué es lo que se quiere lograr en el lenguaje que manejan los técnicos.
pero por ejemplo hay directores en la historia que no tocan cámara. Cuando digo que no tocan cámara es que no la operan, no que no tengan concepto fotográfico del encuadre y demás, porque entonces si no, ¿cómo se haría? Les digo, no operan cámara. Hay otros que sí son directores de fotografía, digámoslo, y operarios, y también tienen la posibilidad de dirigir, pero nosotros nos hemos enfocado sobre todo en la dirección general, en la escritura si es necesario, en la producción creativa, porque nos parece que eso es importante también para que se articule muy bien el trabajo. No en vano Hollywood ha desarrollado todo este sistema de producción muy enfocado en ciertos oficios para que también haya una articulación y una buena compartimentación para que no se recargue todo, que a veces hay por nuestras necesidades, entonces por ejemplo el director es cámara y eso limita a veces todo lo que implica esa captura de la puesta en escena y cámara que estamos hablando, ese momento especial. Es muy difícil, entonces implica mucha concentración y a veces cuando se tiene tanta responsabilidad se pierden, pues, si me entiende, la atención en el objeto especial. Por eso es importante tener un equipo de trabajo y entender que este es un trabajo que se hace entre muchos y por eso también lo costoso y demás cuando hablamos desde la parte legal, porque pues todo eso tiene unas obligaciones laborales y demás. Entonces, yo creo que es parte del proceso. Es necesario conocer el oficio. No estoy diciendo que sea necesariamente la experiencia estando, pero sí conociéndola. Sí, cada vez estudiando más, sumergiéndose en el oficio como tal, porque no se puede tampoco desligar, menos la dirección general, que es la cabeza de ese barco. ¿Sí me entiendes? Y hay un ejercicio también administrativo ahí de gestión que yo creo que podemos abordar. Pero antes de eso me gustaría preguntarte por qué documental. ¿Por qué de formato documental? Sí, ¿en qué momento dijiste, bueno, ya me voy por este? ¿Y por qué televisión además? Sí, es que una vez nosotros iniciamos el proceso de hacer nuestros cortos de ficción de manera independiente, alternativa, pues fue un proceso difícil de varios años, ¿no? Levantar desde cero recursos en una ciudad como Coyhaique que no tenía ni Secretaría de Cultura municipal, todavía no tenemos departamental, estamos en eso, imagínense. Entonces eso pues da un panorama muy complejo para adquirir recursos y sobre todo para conseguir equipo, ¿no? Con experiencia en la realización, con horas de rodaje. Porque así como el fútbol, le podemos también hacer una analogía, que el futbolista necesita minutos porque no es lo mismo estar en la banca. Necesita minutos y esos minutos van sumando y son muy importantes a la hora de definir el juego y de lo que uno puede hacer. Así mismo es el audiovisual. Todas esas horas de rodaje son muy importantes porque dan experiencia, experticia y permiten que la gente vaya desarrollando sus capacidades para esas pocas horas de rodaje que siempre son, o jornadas de rodaje que son tan tremendas y tan decisivas. Es el momento como más álgido, difícil de todo el proceso de producción, ¿no? Por lo que implica el tiempo y los costos, el día, la alimentación, bueno, todos esos elementos. Entonces, bueno, se me olvidó lo que estaba diciendo, pero era por ahí la idea. Sí, es ¿por qué el documental? Digamos que... Sí, volvamos otra vez, sí. Entonces, hicimos estos cortos de ficción iniciales y luego empezamos a participar de las convocatorias, pero esas convocatorias son difíciles de ganarlas, sobre todo de ficción, el FDC y demás. Y empezaron a surgir las convocatorias de la antigua Autoridad Nacional de Televisión, hoy MINTIP, dirigidas a la televisión pública buscando sobre todo esta visión del país desde lo documental, que para nosotros no era extraño, porque como nosotros debemos recordar, el cine empezó siendo documental, con los Lumière y con todos estos primeros pioneros, el cine fue documental y luego empezó a dar el tránsito hacia la ficción, muy ligada siempre al teatro y a todos estos elementos de la época, que por eso lo contemplamos de esa manera como lo conseguimos hasta hoy, pero fue documental. Entonces se abrieron esas posibilidades y el Cauca tiene un elemento de realidad muy interesante, no solo por el conflicto social y demás, sino por la multiculturalidad y lo pluriétnico. Eso realmente es un escenario que da mucha riqueza para todo tipo de abordaje documental, ligado a lo histórico, al patrimonio cultural, a todos esos elementos que a nosotros nos interesaba también, además como la ficción, por todo esto que yo comenté desde el inicio de nuestra experiencia de vida, ¿no? Con la lectura, con el cine, con el cómic, con la música. Entonces se abrieron estas posibilidades de poder hacer, de tener financiación para producir.
y entonces nosotros nos dedicamos a esa línea. Entonces hicimos en el 2017 el primer proyecto con un cabildo indígena en Caquiona, en Almaguer, con el que hicimos una alianza con el cabildo, una gobernadora de la época, y ganamos esa primera convocatoria para hacer un unitario de media hora sobre las celebraciones religiosas que tienen lugar ahí a través de la música de chirimía, de bandas de flauta, que se llaman las celebraciones de la mamaconcia. Ese proyecto se llama Alma y Sonido No Serán y ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Fue ganador de varios reconocimientos de Mincultura por sus aportes a la televisión pública, al periodismo cultural, y también es utilizado en una plataforma que se llama Cinescuela para la enseñanza de todos estos escenarios de la diversidad, ¿no? Y de la multiculturalidad que tanto se habla. Luego vino en el 2018 la posibilidad de hacer una alianza con el canal local de aquí de Popayán, de la Fundación Entel, el canal 29, para la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, que fue nominada a los India Catalina y ganó el premio a la estatuilla a Mejor Producción de Canal Comunitario. Y en el 2020 continuamos en esa línea con un canal de Tunja con el que hicimos una alianza. Desde ese tiempo venimos trabajando con canales locales, comunitarios, porque nos interesa mucho fortalecer esos espacios comunicacionales, además de producir nuestros contenidos. Y en el 2022 hicimos Fogón, Pasión y Sabor, que es el que actualmente está nominado a los premios India Catalina y que estamos promocionando por todo el sistema de medios público. Entonces esa fue una posibilidad de acceder a recursos significativos y de poder ir también trabajando y haciendo nuestra filmografía ya desde el audiovisual, documental, pero con contenido relacionado con el patrimonio histórico y cultural, porque hay muchas formas de abordar el documental desde este territorio, ¿no? Está el conflicto armado, que le han dado mucho protagonismo, digámoslo, está lo étnico, está el problema de cultivos llamados de uso ilícito y todos esos elementos que en el fondo tienden a ser como muy negativos, ¿no? Tienden a dar una imagen muy estigmatizante. En cambio, a nosotros nos interesa todos esos otros elementos sin negar esa realidad, pero que ya está abordada por otros realizadores, productores y demás, esa otra realidad que es el patrimonio histórico y cultural en todas sus manifestaciones, para explotarlo a través de estas posibilidades, de estas convocatorias. Actualmente estamos participando en una convocatoria, por ejemplo, de Mintic, que cerró hoy, con un canal de Bolívar Cao, que esperamos tener buenas noticias en unos 2 meses, ojalá, para producir una nueva serie acá, alrededor de estos temas. Entonces, esa ha sido realmente El interés por lo documental, con muchos elementos propios de la ficción por esa experiencia que tenemos previa, estos elementos del videoclip que también le añadimos a nuestro formato para que sea una serie documental con unos elementos particulares, secuencias animadas, 2D, cómic, banda sonora original, o sea, hay unos elementos ahí interesantes que dan una muestra de nuestros intereses. Y nuestra intención en un futuro es poder avanzar hacia una serie de ficción de época y cortometrajes de ficción también, y seguir con largometrajes documentales, ir combinando los dos elementos. Pero el documental es porque hemos tenido una posibilidad de desarrollar los proyectos creativos que tenemos y conseguir financiación. Por el lado de la ficción, pues el último proyecto que dejamos se llama La Última Promesa del Diablo, que era una ficción sobre el universo de los diablitos de Chirimía en Almaguer y Popayán, 2017, quedó en desarrollo. Hicimos un proceso de campaña de financiación alternativa, pero no logramos llegar al rodaje. Participamos de varias convocatorias a nivel local, nacional, no aplicamos. Entonces esos proyectos quedan como ahí esperando el momento para hacerlo realidad. Ese era un cortometraje de ficción, por ejemplo, pero que tenía elementos ya documentales. Ya empezaba como a haber una transición hacia ese universo que luego hizo visible con ese proyecto de Caquiona, por ejemplo, que era por esos lares. Entonces ya empezaron a conectarse esos elementos que estoy comentando y que se configuraron, porque era una historia de ficción, pero inspirada en un universo real. Entonces se interpretaban personajes así mismo, el flautista tradicional, que era Gil Males. Primero era don Laurentino Quiñones, que murió en la miseria total, por allá en las montañas, dándole toda la vida pues, a la música tradicional, tanto a composiciones y temas y sonido. Y entonces tenía todo este elemento del universo real documental, pero llevado a un formato de ficción. Ese fue en el 2017 y ese fue el último proyecto de ficción porque no hemos podido sacarlo adelante, es muy complejo, se nos dificulta. Hay que ganar las convocatorias, entonces cada vez hay más participación porque como hay un auge del movimiento audiovisual cinematográfico y las convocatorias no dan abasto. Por ejemplo, la de FDC que está abierta, creo, tiene un solo premio para Cauca. Se pueden estar presentando mal o bien o 20 proyectos para seleccionar uno, entonces es complejo. Y ahí se mete en esa bolsa ficción, documental,
Imagínese un pobre jurado que le llega un proyecto sobre reinserción o temas muy álgidos, digamos, del aspecto social, a una ficción que de pronto no tenga. Entonces, bueno, entran tantas cosas ahí en juego que hacen muy difícil, ¿no? Ese camino. Esas Sí, yo creo que por eso estamos. ahí creo que estás tocando el tema de la gestión también, ¿no? La gestión dentro de la industria audiovisual y también cómo ese proceso de gestión lleva a que no solamente se vuelva un asunto de autofinanciarse, sino de decir, venga, existen estos caminos y además necesitamos políticamente como acción empezar a ayudar a construir estos caminos, ¿no? ¿Cómo ves la escena de gestión audiovisual en el Cauca o en el suroccidente y qué participación has tenido ahí en ese proceso? Por naturaleza nosotros los creadores y gestores culturales pues nos toca emprender porque la cultura y el arte en un país como estos pues es una cenicienta, es una joda como dicen muchos, ¿no? Un chicharrón, algo que es una molestia y no lo que debe ser, ¿no? Como un elemento fundamental para construir una sociedad como son los países desarrollados, nórdicos y todos estos países que conocemos donde la cultura es fundamental, es principal para un Estado, una política de Estado principal, no como acá. Entonces siempre hemos estado abocados a abrirnos camino en medio de las dificultades de la economía más tenaz, hasta de nuestras propias familias que no comprenden el oficio porque pues están en una dinámica donde eso no sirve, ¿sí me entiendes? Entonces no son, hay que entenderlo desde esa perspectiva, pero que está ahí presente y que dificulta mucho. Entonces, nosotros siempre hemos entendido que hay que abrirse paso y el mundo del cine y el audiovisual siempre nos ha demostrado eso, desde los pioneros, los mismos creadores de Hollywood sí llegaron ahí abriéndose paso, creando estudios donde no había y haciendo una industria. Así también nosotros tratando desde aquí, desde el Cauca y de Popayán, aprovechando todo este escenario audiovisual y cinematográfico que no existía hace 30, 40 años, y que le falta, pero que es importante lo que está ofreciendo para desde ahí tratar de catapultar y posicionar esta actividad. Entonces, la gestión es muy importante, las alianzas estratégicas. Ahí también hay un componente creativo muy importante porque a veces se enfoca mucho la creación hacia el contenido, lo narrativo, todos estos elementos creativos, pero narrativos argumentativos, pero esa creación también tiene que enfocarse hacia la producción, cómo hacerla posible, cómo conseguir recursos, cómo vincular a los aliados, y eso es parte también de lo que nosotros hemos tratado de ir haciendo para construir. Por eso también ha sido para nosotros importante durante todo este proceso un componente de formación de público, de socialización de las experiencias. Entonces siempre hacemos talleres, charlas, conferencias, conversatorios donde a público jóvenes interesados socializamos, comentamos cómo ha sido el proceso para que eso ayude también a construir escena y fortalecer el sector y no sean como experiencias individuales o cosas de ese tipo, sino que se vea que es un sector serio, fuerte, que está dedicando su vida a tratar de construir desde eso, desde el audiovisual y todo lo que brinda esos elementos. Entonces, para nosotros es importante dejar un legado, por eso la importancia de trabajar con canales locales para tratar de fortalecer los espacios comunicacionales y desde ahí generar toda la dinámica que puede existir, como lo tienen otras ciudades, por ejemplo Medellín, con sus canales locales que son muy fuertes, Bogotá, Cali, la costa, porque esos son espacios comunicacionales que nos permiten construir, visibilizarnos y tal vez tratar de ir cambiando la realidad que nos ha tocado tan difícil. Ahí pienso en el rol del sector público, perdón, del sector privado, ¿sí? Porque bueno, en el sector público pues se va construyendo una política o se va aportando, pero también cómo has visto ese rol tanto de formación del sector privado, tanto como partícipe como espectadores, ¿cómo lo has visto dentro de las producciones en las que has participado? Desde aquí, desde Popayán y el Cauca, ¿no? Sí, Nuestro contexto. Digamos lo que todavía falta es parte de todo esto que hablamos de ver la cultura como algo que no es importante y que no se puede, o que no se ofrece, o que no se, perdón, no se presenta como una posibilidad de posicionamiento de marcas, de desarrollo económico. Entonces, estamos en ese proceso de construcción. Nosotros hemos tenido apoyo de algunas empresas siempre, aliados estratégicos de la ciudad, que es lo que ha permitido también que nosotros podamos terminar los procesos, ¿no? No es el escenario, digamos, lo que quisiéramos,
pero hay unos elementos importantes que están ahí y han soportado toda esta dinámica y han permitido que nosotros continuemos trabajando, y eso es muy importante reconocerlo. Pero sí hace falta, por ejemplo, que las empresas conozcan más sobre las normativas que existen de leyes para financiar este tipo de proyectos audiovisuales y, por ejemplo, recibir beneficios tributarios a la hora de las declaraciones de renta. Eso es un gancho muy importante y se desconocen desde los departamentos de contabilidad, de administración, de mercadeo, cómo se podían aliar con gente como nosotros, con creadores, para sacar adelante iniciativas, promocionar la ciudad y la región de manera positiva, y ellos al mismo tiempo tener unos beneficios no solo de marca, visibilizándose en los créditos y toda esta plataforma que brindan los proyectos audiovisuales cuando se muestran, sino beneficios tributarios. Entonces creo que hace falta avanzar en esa línea, que se interesen más por los proyectos audiovisuales, cómo pueden participar, esos recursos que muchas veces invierten realmente son cortos para todo lo que se puede ganar, sobre todo desde la región de manera positiva, porque lo que nosotros hacemos al mostrar al departamento desde su patrimonio histórico-cultural, por ejemplo, presente en la cocina y la alimentación tradicional, en el caso de Fogón, Pasión y Sabor o de los otros proyectos, pues lo que hace es realmente aportar un granito de arena para que el Cauca pueda superar ese estigma y se convierta en un escenario, por ejemplo, del turismo cultural, del audiovisual, de la cultura, del cine, todos estos elementos positivos que generan recursos económicos, pero al mismo tiempo construyen. Ahorita que te escucho hablar, digamos que lo has repetido varias veces porque siento que es como un cariño, o no sé si hay algo de sentimiento por esta región, por el Cauca, aunque vienes de Cali, me decías, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decidiste quedarte acá o trabajar acá? Sí, después de que nosotros llegamos a estudiar literatura y audiovisuales, yo tengo aquí a mi compañera esposa, que es también productora social, Malucía Pedraza Bolaños, que es del Departamento de Educación y Pedagogía de la Universidad del Cauca. Con ella iniciamos todo esto del emprendimiento audiovisual. Entonces, digamos lo que hay una conexión muy fuerte de por qué me quedo en la ciudad, aquí hice mi familia, y también la posibilidad de desarrollar los proyectos. Siempre desde el inicio, como han sido proyectos colaborativos que buscan sumar, hemos tenido acompañamiento de empresas, de personas naturales, de funcionarios públicos, de políticos, de todo tipo de gente de Popayán y el Cauca que se suman a estas iniciativas, que ven la importancia de que estos proyectos se den, y entonces eso es lo que nos ha permitido permanecer aquí a pesar de las dificultades, porque como digo, es un escenario complejo, difícil, pero que también tiene todo por dar, y que se convierte en una posibilidad para desde ahí desarrollar todo lo que necesita el Cauca y el país desde el audiovisual. Entonces para nosotros es el mejor escenario que pudiéramos encontrar y tener en este mundo que existe ahora. O sea, no nos vemos en otro lugar, en otro espacio, sino desde aquí poder generar todo lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo con nuestros aliados. La intención es sumar más, vincularnos más, porque si sumamos más y nos aliamos, podemos hacer proyectos mucho más grandes, de más impacto, porque a veces hay una mentalidad muy de pipián, en el mal sentido de la palabra, digamos, el mal concepto, no en el concepto del sabor porque es único, sino el concepto de lo pequeño, y no tratar de entender lo importante de una ciudad tan histórica como Popayán, que dio todas estas figuras tan importantes desde lo político, desde el arte, desde la literatura, desde tantos campos, que siga teniendo, por ejemplo, en el audiovisual una mentalidad de no tener un canal local sin ánimo de lucro, por ejemplo. Hay un canal que se llama el 29 Fundación Entel, pero no está funcional, digámoslo, para, por ejemplo, participar de las convocatorias de Mintic que se acaban de cerrar. Es un caso, y se pierde una oportunidad, por ejemplo, para desde ahí proyectar todo lo que podemos generar del Cauca. No solamente nosotros, sino todos los grupos que están trabajando en el Cauca, en Popayán, los colectivos, los egresados de comunicación social, los independientes, todo el mundo está haciendo y construyendo y realizando. Y entonces eso es una muestra de la importancia y de cómo hay que tratar de darle atención para desde ahí proyectarnos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no pensar un gran canal local? No solo nacional, sino internacional, una mentalidad no pequeña, un canal como el que está actualmente, que solo haga transmisiones de pronto en Semana Santa y que todo se quede en redes, muy pequeño, ese tipo de cosas. Hay que pensar un poco, hoy hablaba con alguien eso, como hacen los corruptos pícaros políticos. Ojalá ellos pensaran en chiquito, en pipián. Entonces me vas a robar 500.000 pesos, no 500.000 millones. Me vas a robar 1.000.000 de pesos, no 1.000 millones de pesos. Ahí sí sería muy bueno, pero ahí no funciona esa mentalidad. Entonces yo digo, tenemos que cambiar totalmente la mentalidad para pensar en grande,
para lo positivo y sí chiquito para ese tipo de cosas como la corrupción que tanto destruyen a nuestra nación en todos los niveles, porque son uno de los problemas más serios que tenemos. Y la cultura se ve afectada precisamente porque siempre no hay recursos. Cada vez que nosotros iniciamos un proyecto, lo primero que nos dicen es no hay recursos. Cuando vamos a una entidad no hay recursos. Y sabemos que sí, no hay recursos, pero hay unos cuantos por ahí que podrían utilizarse bien para este tipo, por ejemplo, de iniciativas que no requieren tanto recursos y realmente dan unos réditos muy importantes. Cada día nos damos cuenta de ello, no solamente en la promoción, sino por ejemplo en el uso pedagógico, que es algo que nosotros hemos hecho con todos estos contenidos. Como tienen elementos históricos, patrimoniales, se pueden utilizar en los escenarios escolares de manera pedagógica. Entonces hemos ido a colegios grados 9, 10 y 11 a utilizarlo para la enseñanza de la historia, por ejemplo la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, de Fogón, Pasión y Sabor también para la enseñanza del patrimonio histórico y cultural de la cocina y la alimentación tradicional. Entonces es un amplio espectro de escenarios donde este contenido tiene vigencia y aporta, no solo en la exhibición y promoción, sino por ejemplo en el campo pedagógico. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba varias cosas, ¿no? Una, lo que reconoces como la importancia de que los ejercicios de promoción cultural pues van a tener o tienen un efecto o una función social en otros lugares mucho más reconocida de impacto en la sociedad, ¿no? A nivel de educación, a nivel de identidad, a nivel también de construcción como de esa sociedad, ¿no? Diversa, así es. Sí, yo creo que eso es una de las mayores dificultades en muchos de los campos de las industrias creativas. Uno escucha este discurso en las artes, escucha este discurso en el audiovisual, escucha este discurso en la música, digamos que es uno de los inconvenientes, sin decir que no hay escenarios, ¿no? Pero creo que me parece muy valioso que lo hablas también desde lo que sí hay, ¿no? Y también de la responsabilidad propia de cada uno de los que están en el medio, y que apersonarse de esa responsabilidad quiere decir también participar de la creación de esos escenarios, ¿no? Yeah. Digamos que no es un papá de Estado que va a llegar a dejarte todo ya listico para que tú llegues y lo crees sufrute, digamos así. Para que llegues y crees la gran obra, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que he ido aprendiendo también con las personas que he ido conversando, porque es como que soy yo y somos nosotros los que tenemos que ir armando ese camino y creo que la importancia está en eso, la importancia de eso también está en no solamente algo para que se quede en el camino para mi beneficio y mi reconocimiento, sino la importancia de la gestión en todas las esferas, ¿no? de la sociedad. En este caso la esfera pública tiene sus oportunidades y casi que como tú lo dices, ¿no? Como productores se hace necesario empezar a educar incluso al sector privado, empezar a reeducar a los mismos funcionarios que están encargados de la cultura y demás para que entiendan toda la dinámica. Así es parte de lo que nosotros hacemos en el fondo con todo este modelo de financiación, tratando de que ellos entiendan de que deben vincularse, porque pues como todos sabemos, muchos tienen sus objetivos, sus intereses, y hay como una visión del Estado muy, como se dice en el mundo de las cámaras, en picado, ¿no? Así, de arriba hacia abajo. Entonces todo viene, como tú dices, de papá Estado y de los funcionarios, y es muy difícil construir desde abajo dinámicas que aporten también a ese Estado o en alianza con el Estado. Uno cada rato tiene choques con funcionarios porque no entienden la dinámica, por el protagonismo, los egos, de todo tipo de elementos humanos que hay ahí presentes, pero hemos notado también esa dificultad y cómo toca también con ellos formar públicos, no solo con los espectadores que consumen el contenido, sino con los funcionarios de la cultura, los que manejan los canales comunitarios y demás, los que manejan los recursos, con los empresarios, ¿sí? Los grandes empresarios. Bueno, es tremendo eso y es parte del cotidiano que cada día va cambiando, pero que todavía falta mucho por hacer, y eso limita mucho las posibilidades para poder desarrollar los procesos rápido, porque si no se entra en desgaste, y es lo que hace que la gestión cultural tenga tanto problema.
y la gente busque sobrevivir de otra manera. Este contexto de polarización tan fuerte que también existe actualmente en el país y que el Cauca no es como ajeno a eso, sí, ¿cómo afecta este proceso al sector audiovisual y en el ejercicio de la gestión como director? La polarización que existe política, sí, la polarización política o el entorno político, la intolerancia, ¿cómo eso puede repercutir en la gestión cultural? Todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, lo que puede estar ocurriendo en este momento. Un proyecto como el nuestro de Fogón, Pasión y Sabor, que viene apoyado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Popayán de la administración anterior, con recursos significativos que nos dieron un impulso importante, y la actual. Esa transición de entender un proyecto que viene de la misma entidad, pero de otra administración, y que en este debe continuar siendo apoyado para que tenga pues mucho más impacto, porque es un proyecto institucional de ciudad. Por ejemplo, ahí entra en juego eso que estás hablando, de las dificultades de entender la gestión más allá de los intereses políticos, las coyunturas ideológicas del momento. Si me entiendes, tratar de entender que lo que es deporte, cultura, educación debe estar por encima de todo eso, porque son los intereses principales de la sociedad y ahí no hay discusión. Aquí no todos queremos la cultura, que la cultura sea importante, que la cultura sea algo relevante en nuestra juventud para que no se maten desde lanzarse en una bicicleta, ¿sí?, sin frenos, hasta dedicarse al mundo del delito, desde gota a gota, o ser parte de un grupo armado ilegal, y convertir la cultura en algo real, en una fuente de vida, en una fuente económica, en un proyecto de vida real, no una joda ni un chicharrón que solamente es para gente entonces que tenga recursos y pueda subsistir a partir de esa locura de dedicarse al arte o a la cultura en un país de estos. Entonces, eso por ejemplo es difícil y toca saber negociar, como siempre le ha tocado a los artistas. Siempre recuerdo la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci, cómo les tocaba con los mecenas ganarse a los condes, a los reyes, a las figuras de poder, a los papas, para poder producir las obras de arte, porque el arte cuesta. El arte no es gratis, el arte cuesta y alguien tiene que financiarlo, sea el Estado, sea lo privado, sea el público, pero alguien tiene que financiarlo, porque no son ángeles que no se alimentan los artistas, ¿no? Entonces siempre pienso en esta época y cómo ellos también eran muy políticos, muy inteligentes para tratar de hacer entender a los que tienen el poder, en este caso el poder de la economía de todos nosotros, del presupuesto de todos nosotros, para que entiendan y apoyen y permitan que los procesos se hagan. Entonces es una dinámica también muy interesante, pero esa polarización y todo eso a veces es muy difícil, ¿no? Porque como en nuestro caso que estoy comentando, retrasa los procesos y no debería de ser así. Cosas de corto aliento, ¿no? Digamos que eso es algo que claro, por administración. Y entonces eso limita mucho, porque hay proyectos que tienen que continuar indiferente del momento coyuntural político, porque eso pasa, los hombres pasan, las ideologías, los partidos, pero esos proyectos son los que van a permanecer y construyen. Entonces, hacer entender eso a veces, es complicadísimo en un contexto colonial como el nuestro de Popayán, pero es la invitación a pensar en grande y a dejar de pensar chiquito, ¿no? Por ejemplo, en esos elementos. No, y eso se ve reflejado, yo creo que también en la infraestructura, se ve reflejado en muchos campos de la sociedad y de lo que se hace también, de los ejercicios, por ejemplo, en educación. Todo termina siendo algo a corto plazo, que apenas llega una nueva administración quiere reinventar el mundo. Sí, lo que llaman el síndrome de Adán, ¿sí? Que van a crear todo de cero. Y yo creo que eso es algo que le ha hecho daño al país. Sí, claro. Y acá también se ha vuelto un inconveniente y un problema. Quería, pues, como que habláramos de tu trabajo, no sé si te parece bien uno por uno o si quieres hablar de unos específicos, ya como director, que podamos como... Yo creo que podríamos enfocarnos en el último, en Fogón, Pasión y Sabor, porque yo creo que ya en unos 20 minutos empiezo ya a desconfigurarme, pero no hay problema. Entonces yo creo que podemos hablar de ese, que es el último. Okay. Yo puedo mencionar los otros rápidamente. Me gustaría que hablaras del de Negret, porque... El de Negret... Ese está en pos, ¿no? No está finalizado. Exacto, porque también es pues de mi caso, de mi parte, creo que fue uno de los primeros que yo empecé a escuchar
hay alguien grabando algo sobre Negrete, ¿no? Pues para mí también esa figura ha sido como... De lo que escuchaste de mí. Sí, Ya. sí, sí, sí. Él es alguien que está grabando un proyecto sobre Egan Sí, Negrete, entonces esto entonces es como un como... referente, ya, ok. Sí, Exacto. varios me han dicho eso por ahí, pero ojalá eso pueda significar, pues, que llegue a los oídos de los que tienen los recursos para que nos ayuden a financiar la última parte. Listo, ya hablamos de eso entonces. Entonces enfoquémonos en Fogón, Pasión y Sabor. ¿Qué quieres saber de Fogón, Pasión y Sabor y de ese Bueno, proceso? a mí de ese proceso me llama la atención cómo salirse del paradigma de la cocina como algo recetario, ¿no? Ajá, ok. Como esa pugna entre la cocina tradicional y la cocina de alta, ¿no? La cocina de chef y Gourmet, la cocina ok. sí, gourmet y el cocinero o la cocinera rural, porque también es un contexto rural, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cómo es esa pugna ahí en este trabajo? Ya, ok. Nosotros tuvimos un contacto muy importante alrededor de este universo, que fue el trabajo del profesor Carlos Humberto Higuera, que es el personaje ancla de la serie. Fogón, Pasión y Sabor ya viene trabajando hace varias décadas alrededor de publicaciones sobre este universo, textos, documentales hechos con la Universidad del Cauca, que fueron como lo que nos permitió contemplar, ¿no? Una posibilidad de hacer un formato alrededor de este universo de la cocina y la alimentación tradicional, que es un fuerte del Popayán, por eso es ciudad creativa, por su gastronomía de la UNESCO, la primera en el mundo, y tiene un congreso gastronómico que es de los primeros en Latinoamérica en este tema. Eso nos da una idea del tipo de contexto que estamos hablando tan rico alrededor del patrimonio histórico y cultural presente en la cocina y la alimentación tradicional. Entonces, esto nos dio un derrotero muy fijo, un concepto muy claro de lo que queríamos trabajar, cocina y alimentación tradicional, toda esa cadena que interviene en ese proceso, que como tú lo mencionas, va más allá de la elaboración artesanal, los recetarios, tiene que ver también con la agricultura, tiene que ver también con los procesos civilizatorios, cómo estos alimentos llegan a estos territorios y se convierten en parte fundamental de la dieta, tiene que ver con la música tradicional que rodea el consumo de estos alimentos, tiene que ver con la mercado popular, la economía popular, el emprendimiento de estas mujeres que hacen empresa a partir de estos alimentos y que permiten que perduren. Es un gran universo que era lo que nosotros queríamos presentar, una visión como antropológica, histórica de la comida y la alimentación tradicional que pocas veces se realiza, ¿no? Y que lo hace muy interesante culturalmente hablando, ¿no? Y muy atractivo también visual, estas texturas, colores, la diversidad que hay en Cauca desde el macizo al Pacífico, sí, una montaña, sí, estas grandes escenarios del macizo y la selva tropical de Huapi, que es tan diferente en temperatura y color, la meseta del Valle de Puenza. Entonces, para nosotros fue muy importante todo ese concepto investigativo que nos brindaba el profesor Carlos Humberto Higuera para abordar este universo patrimonial de la cocina y la alimentación tradicional, más allá del recetario tradicional que se presenta comúnmente en algunos proyectos audiovisuales. Sí, cómo este trabajo, no sé, pienso ahorita, hay algo en mi historia que se llamaba como el determinismo geográfico, Ok. ¿no? Que tenía que ver con el lugar de donde provenían las personas, determinaba la forma como se comportaban. El clima afectaba, según esta teoría, pues, que fueran más o menos temperamentales o que tuvieran ciertos comportamientos más civilizados que otros, ¿no? Luego de hacer este documental, ¿tú crees que la dieta ha determinado o determina el comportamiento de las personas del Cauca, por lo menos de los alimentos que se incluyen aquí, en las personas? ¿Crees que eso tiene que ver? Sí, digámoslo, desde una perspectiva antropológica, la alimentación es fundamental para la composición del ser humano, ¿no? Desde el fogón mismo que nos diferencian de los otros mamíferos que ellos no cocinan. Los únicos mamíferos de este planeta que cocinan y tienen casi que toda una tradición alrededor de esta elaboración de alimentos somos nosotros. Entonces desde ahí empieza todo un concepto muy claro de la alimentación constituye al ser humano. Entonces su dieta pues también lo determina. Esta teoría, digámoslo, ha tenido algunas pues consideraciones a hoy en día, ¿no? Acerca de todo de lo que implica ese elemento que ella habla, pero en el Cauca es claro que su idiosincrasia está determinada de alguna manera por su cocina, ¿no? Su alimentación tradicional y sobre todo todo este sincretismo,
esta diversidad y toda esta mezcla que ha habido de culturas que se han dado en este territorio y que se han manifestado a través de la alimentación, ¿no? Entonces, esa dieta alimentaria es reflejo de una visión de mundo, de una visión de territorio, ¿sí? De una visión de ser, de habitar ese territorio, y ha estado como en un declive por los cambios que se han dado, tanto desde la agricultura. Cauca ha dejado de ser como esa despensa agrícola, cultivadora de maíz, y de todos estos productos muy necesarios para estos alimentos tradicionales. Entonces desde ahí, por ejemplo, ha venido una afectación a todo ese universo tradicional, la comida rápida, las nuevas generaciones, todo eso ha afectado ese universo que es tradicional y que precisamente era lo que a nosotros nos interesaba abordar desde el documental, ¿no? Como, digámoslo, un vestigio, un testimonio para el futuro de todo este universo, de estas prácticas, de estas señoras, de todo este conocimiento que en algún momento puede desaparecer precisamente por lo que estoy mencionando, y que es fundamental para comprender esas comunidades, cómo habitan, más que su composición, digámoslo, de comportamientos y demás, es cómo ellos habitan ese territorio a partir de la comida. Eso es muy interesante, cómo uno puede habitar un territorio y ser de un territorio, por ejemplo, de la alimentación tradicional. Eso sí nos interesaba y queríamos como presentarlo al público. ¿Quiénes son los personajes? No sé si protagonistas, pero hablemoslo de personajes principales, sí, que más de este proceso, ¿no? Y también pensaba en cómo se hace la transmisión de ese saber, ¿sí? A través de esos personajes, digamos que vivos o que ya murieron y que tienen una herencia ahí en esos ingredientes o en esas formas de hacer. Sí, la cocina tradicional es una herencia, ¿no? Es un saber que pasa de generación en generación, sobre todo alrededor del fogón, y no exclusivamente, pero sí con una, digámoslo, participación muy especial de las mujeres, del género femenino, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permitido que esa como una tradición oral, porque no hay recetarios escritos, aunque ahora, por ejemplo, el profesor Carlos Humberto Llera y otros han hecho esfuerzos para hacer recetarios de todos estos alimentos tradicionales, pero en general ha sido muy oral, ¿no? Muy de la práctica, del momento, muy ligado como al audiovisual, ¿no? Solamente se aprende haciendo, porque puede leerse en un libro, pero no vas a la hora de cocinar y que sepa, eso ya es otro proceso, es un poco muy cercano al audiovisual, ¿no? Una serie de contenidos y de ingredientes para que al final funcione visualmente o que sepa bien al gusto. Entonces la imagen y todo eso es como el gusto, ¿no? Se siente y se sabe de una. No se puede engañar. Entonces, estas mujeres protagonistas de todo este escenario, pues son las que nosotros tratamos de presentar desde un formato muy respetuoso de su trabajo, de su participación dentro de todo ese contexto que queremos presentar, y sobre todo la relación que tienen con el profesor Carlos Higuera, ¿no? Que era muy importante, una relación de amistad que ya viene consolidándose y que eso fue fundamental para nosotros también poder desarrollar la propuesta visualmente y de producción para que fuera muy dinámica, no se demorara tanto, no fuera tan desgastante y tan traumática para personas que no son enseñadas a estar ante cámara, no están enseñadas a estar con luces o a formatos de grabación y demás. Eso fue fundamental para nosotros. Sí, digamos, abordar cómo fue el proceso de grabación, entendiendo también estos asuntos de confianza con este contexto tan conflictivo alrededor, digamos, que cuáles son los retos de producir algo que no tiene o que no busca esa intención, pero te lo digo porque alguna vez yo terminé grabando en el norte del Cauca, era un trípode grande, pues ese trípode para algunas personas que no lo conocían pues parecía un arma, ¿no? Ajá. Entonces incluso algunos niños cuando me vieron llegar con eso y sacarlo pues salieron corriendo. Claro. Entonces era como esos imaginarios alrededor de lo que tú dices que ha sido tan explotado, cómo tratar un tema de estos y cómo les fue en ese proceso ya de grabación y de... Eso, ahí es fundamental los contactos que se tenga con las comunidades, como es trabajo con comunidades, ¿sí? En estos escenarios rurales, distantes,
sobre todo de Popayán, Almaguer, Guapi. Es fundamental el acompañamiento también institucional, ¿no? De las alcaldías, de las secretarías de cultura, de turismo que existen, para poder brindar un acompañamiento y confianza, porque es muy difícil. Por ejemplo, en Guapi, cuando nosotros estuvimos haciendo el scouting y el rodaje, hubo como un paro armado en el río y no se podía movilizar y nosotros teníamos que ir a locaciones que... Entonces ahí fue fundamental un líder comunitario que conocía la región y demás para poder movernos, porque nosotros no pertenecemos a ese contexto. Entonces, como tú lo mencionas, es muy de desconfianza. Y algo fundamental de eso es tener, de todo esto de la grabación, es tener un ambiente tranquilo, ¿sí? Para poder hacer todo el trabajo que implica rodar y demás, concentrarse en la puesta en escena y cámara. Entonces, las alianzas locales con los líderes comunitarios para este tipo de proyectos con temáticas culturales que te envíen la comunidad es fundamental para poder saber moverse, porque si no es muy difícil en un territorio como el Cauca, donde hay continuamente presencia de grupos armados ilegales y demás. Las personas que vean la serie, ¿qué van a ver? ¿Cuál es la estructura o qué es lo que se van a encontrar ahí? O al menos, ¿cuál era tu intención? ¿Okay? Y si esa intención inicial luego lo viste reflejado con el producto final. Sí, nuestra intención era presentar al público colombiano de la televisión pública que, digamos, acceda a este tipo de pantallas. Era sobre todo ofrecer una visión del Cauca más allá de lo que le brindan los noticieros, ¿no? Ese estigma de la guerra, del conflicto, limita mucho lo que significa o lo que es el Cauca. Entonces, para nosotros era fundamental acercarlos a ese universo histórico, antropológico, de la cocina, del sabor, de los paisajes, de los personajes, digamos, lo cotidianos, naturales, de las mujeres trabajadoras, empresarias, guerreras, ¿sí? Que construyen. Esa era como nuestra intención fundamental, que la gente pudiera acercarse al Cauca desde otra ventana, totalmente diferente a eso que todo el tiempo ven en los noticieros, que es permanente, es de todos los días casi. Hay una sección, por ejemplo, dedicada a Caucanistán dentro de los noticieros. Y eso es muy negativo para un territorio, no aporta realmente nada. Entonces, ese era nuestro principal objetivo, darles esa posibilidad de acercarse al Cauca, de ese gran patrimonio histórico y cultural, una muestra, porque hay demasiado, pero una muestra desde la cocina y la alimentación tradicional, conocer estos personajes más allá de los estigmas de los guerrilleros, de los narcotraficantes, de los conflictos étnicos y todos estos personajes, estas mujeres y todo este escenario que puede aportarle mucho a la construcción de un nuevo país, desde lo cultural, desde la soberanía alimentaria, desde las tradiciones y desde la cultura misma. ¿Qué alimentos eligieron para esta serie? Sí, son tres alimentos principales, son tres capítulos, cada uno de 25 minutos aproximadamente. El primero es dedicado a las melcochas de panela, que es un producto tradicional del macizo colombiano, a través de la experiencia de la portadora de saberes ancestrales Oliva Hoyos. El segundo capítulo es dedicado a guapi, con el arroz con munchillá y hierbas de azutea. El munchillá es un camarón, un lagostino que se da en el río Guapi, de agua dulce. Y ahí vamos a estar con la cocinera Teófila Betancourt. Y el tercer capítulo dedicado a Popayán, la ciudad creativa por su gastronomía de la UNESCO, en la vereda de Cajete, las fábricas de Carantanta, un producto, digámoslo, principal que caracteriza la gastronomía payanesa derivado del maíz, con la cocinera Rocío Rosero. Entonces, además de todo este universo de alimentos, también se van a acercar a la historia de los productos, como por ejemplo la caña de azúcar, el arroz, el maíz, a través de secuencias animadas 2D, a través de material de archivo histórico como mapas, acuarelas, pinturas antiguas, todos estos elementos que enriquecen el contenido documental y les va no solo a entretener, es nuestra intención principal a través del programa y la televisión, sino conocer y sobre todo tratar de darse una idea y construir un imaginario que supere todo eso negativo que comento siempre y le permita comprender mejor el Cauca, la diversidad que hay aquí y todo lo que positivo que se puede construir desde aquí, ¿no? Porque creo que hay una visión muy negativa del Cauca, de sus habitantes, como un estigma, y nosotros debemos de cambiar todos esos elementos porque no nos aportan absolutamente nada. Entonces, parte del objetivo que teníamos principal. Sí, ¿cuáles son no sé si hay uno o varios momentos memorables de este proceso a nivel personal o no sé si, porque yo creo que como lo decías al inicio, es una búsqueda en el mar, ¿no? De embarcarse y en medio de esta embarcación, ¿cuál fue ese momento que tú dices, uy,
¿O cuáles fueron esos momentos que tú dijiste, "Uy, yo creo que esto valió la pena de todo este proceso en términos de estar en campo"? Sí, yo creo que haber concluido la serie, o sea, todo el plan de rodaje en general, fue fundamental, fue un momento especial porque se logra como el objetivo principal de todo el proyecto, que era las imágenes que van a hacer ese contenido final, en la materia prima fundamental, ¿no? Entonces, cuando ya se puede alcanzar el objetivo del plan de grabaciones, uno puede, digamos, darse por satisfecho de poder haber logrado el objetivo, no haber tenido dificultades mayores, sino haber alcanzado el puerto, ¿no? Entonces ya todos esos elementos de lo que pasó en el transcurso, las tormentas y todo esto que se puede ver en el viaje, pues se quedan en un segundo plano, sí anecdótico, pero como en un segundo plano, y en primero queda el hecho de haberlo conseguido, de haber alcanzado el objetivo en las mejores condiciones posibles, con calidad, para poder luego ofrecer un buen contenido y que pueda funcionar pues todo el esfuerzo y la iniciativa y todo lo que se ha realizado, ¿no? ¿Cómo se llega después de terminar ese proceso a estar nominados en los premios India Catalina? ¿Cómo se dio ese proceso y digamos, qué significa esto para la región, para el equipo, esa nominación? Sí, esta es nuestra tercera nominación como creadores y directores generales de series documentales. La primera fue en el 2020 con miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, que ganamos la estatuilla de Mejor Producción de Canal Comunitario. La segunda fue en el 2022 con El Camino de los Siglos, en esa misma categoría. Y ahora 2024 con Fogón, Pasión y Sabor. Para nosotros, digámoslo, es significativo, es importante en el sentido de que visibiliza todo lo que se está realizando de calidad desde el Cauca, desde Popayán para la televisión pública nacional. Eso es muy importante porque es parte del objetivo que comentaba de darle una visibilización al Cauca desde lo positivo, desde el arte, desde la cultura, desde lo que le puede aportar la televisión nacional. Eso es muy importante, estar presente ahí en la nominación con otros 3 canales nacionales, 2 de Barranca Bermeja y otro de Antioquia, es muy importante. Es el único canal del suroccidente colombiano realmente. Presente ahí, participando, es fundamental para visibilizar todo lo que estamos haciendo y visibilizar este territorio, a nuestros aliados que creyeron en el proyecto y nos financiaron para fortalecer la iniciativa y hacerla una realidad como es hoy. Eso es lo más importante, ¿no? Más allá de ganar la estatuilla o no, porque eso no depende ya de nosotros, sino de unos jurados y demás. Aunque hay una posibilidad lo comento aquí, de que la gente pueda votar, me gustaría hablar de ello. Los premios India Catalina han permitido que la gente pueda hacer una participación que equivale como al 10% de la decisión final de los ganadores, pero que es importante en la plataforma de India Catalina. Ustedes pueden ir a nuestro Facebook de Fogón, Pasión y Sabor, y van a encontrar información, un video tutorial, un material gráfico que les indica el paso a paso de cómo acompañarnos con su voto para la producción Fogón, Pasión y Sabor, que es Cauca en los India Catalina. Tengan muy en cuenta este llamado porque aquí hasta el 17 de abril hay oportunidad y plazo para entrar a la página de India Catalina y hacer su votación en la categoría Mejor Producción Canal Comunitario. Eso implica un proceso, por eso les invitamos a que conozcan el Facebook Fogón, Pasión y Sabor, vean los videos tutoriales, vean los materiales de cómo hacer el paso a paso y ayudarnos con su voto para que esta producción pues tenga un buen impacto en todo este proceso de los India Catalina. ¿Cuándo se decidió el nombre y por qué se decidió ese nombre? ¿Por qué esas palabras fueron claves para determinar este proceso? ¿Fue al inicio o fue al final? No, fue al inicio del proceso de la convocatoria del 2022 porque primero tenía, en el 2021 cuando no aplicamos, tenía otro nombre llamado Exploración Cauca Sabor. Sí, fue evolucionando, pero siempre pensando como en un tríptico, como en algo que remitiera a varios ingredientes, también a los 3 capítulos. Y como lo digo, algo que pudiera resumir los componentes principales del concepto, que es el fogón, digamos lo que es como el centro de todo este universo, de donde surgen todos los alimentos y todos estos saberes. La pasión que tienen estas personas como las cocineras tradicionales protagonistas de la serie que ustedes van a apreciar o que han conocido, todo ese esfuerzo por no dejar morir la tradición, de permanecer a pesar de las dificultades de la dieta, de todo esto que hemos comentado, del contexto político y social tan difícil también. Eso es fundamental, y el sabor que es propio pues de la degustación
de todos estos alimentos, de todas estas esencias, de todo este universo tan especial y exquisito, pero que también está ligado a la música, ¿no? Al sonido, de la marimba de Chonta en Huapi y de la música de bandas de flauta en Almaguer, que tienen una importancia significativa dentro de la propuesta audiovisual y del concepto. Entonces esa fue, yo creo que el origen de ese título. Eh, cuando ya se decide, eh, cómo se vincula, eh, o quiénes son los protagonistas de este proceso a nivel ya de la producción audiovisual, digamos que así como en las producciones queda como cultura del realizador o de los realizadores quedarse hasta el final, creo que son los únicos que empiezan a tomar ese como un ritual, ¿no? De quedarse hasta el final para poder saber y como quiénes son los que lo hacen, quiénes hacen parte del equipo sí, cómo poder hacer ese reconocimiento también del equipo. Claro que sí, nosotros tenemos un equipo de trabajo con el que hemos hecho alianzas creativas y de producción para hacer realidad estos proyectos. Yo puedo mencionar a Alba Lucía Pedraza Bolaños, la productora asociada con la que hemos iniciado toda esta carrera de emprendimiento audiovisual desde el año 2008, fundamental. Al profesor Carlos Mauricio Muñoz Bermejo, con el que hemos venido trabajando estos proyectos de series documentales históricas, también muy importante por sus aportes y por su conocimiento alrededor de la historia, de la escritura de guiones y de la comunicación social que, digamos, lo aportan mucho al proceso. Está el profesor Alex Audier también, del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca, y con el que hemos trabajado todas estas secuencias animadas 2D de diseño gráfico y de desarrollo de los cómics, que ha sido fundamental y con el que hemos tenido muy buena articulación para sacar estos contenidos. Y digamos los diferentes actores de la universidad como de otras entidades que se van sumando a las iniciativas de acuerdo pues a las posibilidades y a los intereses del momento. Pero eso es como el equipo principal, ligados a la Universidad del Cauca, que ha sido un aliado también fundamental para que estas iniciativas se desarrollen o también para que continúen las nuevas iniciativas y proyectos en los que estamos ahora encaminados, que me gustaría hablar de eso. Sí, sí, claro que sí. Para ir cerrando esta parte ya, porque... Vale. No, solo quisiera como de cuanto al documental que está nominado en este momento, si tienes algo por decir de cierre, como si te parece que es algo que no sé, que tienes guardado en cuanto a ese trabajo ya. No, yo quisiera hacer como para ir cerrando el tema de Fogón, Pasión y Sabor en este importante espacio y en este escenario de conversación alrededor de todo esto creativo, es darle una mención especial a la señora Elisa Díaz Mondragón. Ella falleció el año anterior, no pudo ver el contenido finalizado, tuvo una enfermedad que pues se la llevó repentinamente y a ella le dedicamos como en su memoria, su legado, porque era la directora del canal de Rosas Cauca y fue la productora ejecutiva quien lideró conmigo como toda la iniciativa desde el comienzo, con presentándose a Mintí, desarrollando toda la iniciativa hasta el final. Entonces, para ella hay como un reconocimiento especial por todo su legado y todo lo que aportó para que esto fuera una realidad desde el canal TV Rosas Cauca y también siendo como un referente para las nuevas generaciones, ¿no? Ella era una profesora jubilada del Magisterio Caucano y emprendiendo desde Rosas, que es un municipio con muchas dificultades, como ustedes ya saben, de todo tipo, hizo posible este proyecto que hoy está en los India Catarina. Entonces, un reconocimiento a ella y un llamado también a las nuevas generaciones a que vean esos referentes y se motiven a aprovechar precisamente esa juventud y ese ímpetu y todas esas posibilidades creativas y de desarrollo que tienen para generar dinámicas y construir, porque pues como tú lo decías es muy difícil el escenario y esperar a que todo caiga como del cielo, ¿no? Entonces yo quisiera como finalizar este espacio alrededor del tema de Fogón, Pasión y Sabor, dando un reconocimiento especial a la señora Elisa Díaz Mondragón del canal de Rosas Cauca, que en paz descanse y todo su trabajo y legado que hizo posible este proyecto. Bueno, trajiste dos materiales. Sí, de Negrego. Hablemos de ellos, de esos materiales y de los trabajos que están alrededor de lo que trajiste, ¿no? Sí, actualmente estamos con el equipo de trabajo, sobre todo con Alba Lucía Pedraza Bolaños,
finalizando el proceso de postproducción de un cortometraje documental dedicado al artista más importante de Popayán en todas sus épocas, que es Edgar Negret Dueñas, el gran escultor abstracto, el pionero en el arte moderno en Colombia, y como lo digo, un artista sin igual, de talla universal, pero a la vez muy desconocido, incomprendido entre las nuevas generaciones sobre todo. ¿Sí? Así proporcionar la importancia de su nombre en el mundo del arte, no solo colombiano, sino mundial, del arte abstracto y geométrico, asimismo es proporcionar su desconocimiento por parte de la nueva generación. Entonces, desde hace 4 años que se celebró el centenario del maestro en el año 2020, venimos trabajando esta realización en alianza con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Popayán y la Universidad del Cauca y otras entidades de orden nacional e internacional, para producir este proyecto que busca acercar al público a los orígenes de Negret aquí en Popayán, ¿no? Desde su familia, desde cómo la arquitectura colonial y esa simetría tan especial que tiene nuestra ciudad blanca, el arte religioso, toda esta espiritualidad que acabamos de vivir con la Semana Santa, pues impregnó a este artista y a su visión tan particular del arte genial que pues lo hizo ganar un lugar en el mundo del arte moderno en el mundo, ¿no? También el escenario que vivió la ciudad en 1944 a 1948, que fueron los inicios de este maestro, con la visita de un maestro vasco que se llamaba Jorge Oteiza y que fue fundamental en su carrera. Entonces, un poco este es lo que abordamos en este cortometraje documental, que esperamos finalizarlo para el mes de octubre, hacer un estreno en el Festival de Cine Corto de Popayán, y estamos buscando los últimos recursos del mismo, como siempre, tocando puertas y animando a la empresa privada sobre todo, y a los que puedan hacerlo para vincularse y ayudarnos a hacerlo una realidad. Como lo digo, está en un 85% de desarrollo. Nosotros contamos con el apoyo también de la Casa Museo Negret aquí en Popayán y de los herederos legales de la obra del maestro, la Casa Galería Negret Buitrago, y bueno, es parte de lo que quería comentar para los interesados en conocer qué estamos haciendo, qué se viene para este año. Es este proyecto de Negret Génesis de la Metamorfosis, que ya está, como lo digo, en un 85% de avance y que va a permitir a los payaneses sobre todo acercarse a este gran artista, ¿no? Tratar de comprender de dónde viene todo este lenguaje de tuercas, tornillos, de aluminio pintado, que fascinó al mundo en el siglo XX, al mundo del arte, desde Nueva York hasta París, las grandes capitales del mundo del arte, y cómo se convierte en lo más auténtico, como en un artista que supo interpretar muy bien nuestra esencia. Por ejemplo, nuestra naturaleza, toda esta riqueza en flora y fauna. ¿Quién va a creer que alguien desde el metal y de algo como tan frío puede hablarnos de las cascadas de Colombia, de las lagunas como Guatavita, de las mariposas, ¿sí? De los árboles, de los bosques? Todo eso que ustedes pueden encontrar aquí en la Casa Museo Negret, que los invitamos a conocer, un lugar maravilloso de arte moderno. Entonces, bueno, ese es el proyecto en que andamos ahora y esperamos poder terminarlo este año. Génesis de una Metamorfosis, los invitamos a conocer el Facebook, Negret Génesis de una Metamorfosis. Bueno, yo para pasar al siguiente tema solo quisiera preguntarte en términos personales de la vida de Negret, de su familia, de su ejercicio artístico, ¿cómo, cómo contar la historia de un artista, de una generación, de una época, y también cómo crear un personaje, te diría como director, ¿no? En qué momento tú descartas algo, dejas algo, y en este caso específico, pues, que esa relación personal, artista, ¿qué terminaste dejando de lado? Sí, como este es un cortometraje de 14 minutos, pues toca hacer en una síntesis especial, ¿no? Entonces nosotros desde un principio quisimos acercarnos, como su nombre lo indica, al origen, a la génesis de dónde surge este artista tan especial, pero a la vez tan extraño, ¿no? Desde Popayán y cómo se articulan estos elementos que son muy característicos, pero que a veces no se pueden saber interpretar a través del arte abstracto, ¿no? Como algo que es barroco, que es colonial, de otra época, puede verse reflejado en un arte moderno. Entonces eran elementos que a nosotros nos interesaban mucho, más allá de su vida privada como tal. Nos queríamos acercar al tratar de acercarse a los inicios para poder darle una dimensión clara de la figura del maestro, porque este es un primer proyecto que busca convertirse en un largometraje
es como una especie de teaser, ¿no? Para que se pueda ver todo lo que brinda el proyecto y el personaje mismo y la necesidad, ¿no? Y la urgencia de tratar de que las nuevas generaciones lo conozcan, lo comprendan aunque sea, ¿no? Lo referencien porque es que lo desconocen totalmente, no saben ni que existe ese apellido ni qué es. Entonces, era parte de lo que nos interesaba, fascinados totalmente con su estilo, ¿no? Con todo lo que logra abrirse un payanés que ni hoy en día, digamos, hay un artista de esta talla a nivel mundial. Para los años 60, 70 era algo muy especial y fue algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Tratar de proyectar a Popayán desde un gran artista de talla nacional como es Edgar Negrete es fundamental para nosotros. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Además de este, Sí, tienes otro material, ¿no? no, este es el cómic de Ok. pero sí estamos trabajando otros proyectos, pero están en desarrollo, digámoslo, Ok. ¿no? Están en proceso de búsqueda de financiación y esperemos entonces a los mismos para ya poder comentar bien qué es lo que se viene realmente, ¿no? Pero este de Negrés sí es el proyecto que estamos ahora muy enfocados para poderlo hacer una realidad. Como digo, llevamos 4 años y el llamado a todos los que puedan escuchar este contenido, sobre todo la empresa privada del norte del departamento que tiene mucho poder, Colombina, estas grandes empresas, a que nos permitan presentarle la propuesta que tenemos de alianza y se den la oportunidad de conocer esta iniciativa y aliarse para poderla hacer una realidad que ya falta muy poco. Como digo, estamos en un 85% de avances para finalizar el proceso luego de 4 años, gracias a nuestros aliados que los estuve comentando, fundamentales y de los que se han venido vinculando poco a poco para que este proyecto sea una realidad. Entonces, un llamado a ellos para que se vinculen a estas iniciativas que realmente son un gana-gana para todos, ¿no? Tanto para los que invierten con sus marcas que quedan en los créditos, en el afiche, en los materiales promocionales, en las redes sociales, visibilizándose de manera positiva y posicionándose en potenciales clientes o usuarios de sus marcas a través del audiovisual, pero también generando una imagen positiva. Yo creo que eso es lo más rentable de esto, lo que más hay que resaltar cómo este proyecto se convierte en una ventana positiva del Cauca y de esos valores que nosotros necesitamos posicionar a nivel nacional para superar el estigma de lo negativo, que es lo histórico, lo cultural y tal vez todo esto relacionado con el elemento del turismo cultural que del gobierno central, del turismo que el gobierno central está prestando mucho, ¿no? El gobierno actual quiere que Colombia se convierta en un gran destino turístico y lo cultural desde el Cauca puede aportar a esa iniciativa y generar desarrollo económico, porque la comida como el turismo realmente entran por los ojos, ¿no? Se aprecia, entonces eso es lo que estamos nosotros ahora con nuestros proyectos y esperamos volver muy pronto con las buenas nuevas de las cosas que estamos haciendo para todos los interesados en nuestro proceso y en estas iniciativas. Bueno, yo pues te agradezco mucho este espacio de tiempo que has determinado para venir, tomarte la generosidad de asistir. Mm. Digamos Muchas que ha gracias. sido un placer para mí conocer mucho de tu trabajo y aprender de este proceso que has encaminado y que estás encaminando, que va abriéndose camino. Sí, pues te digo de una vez que me gustaría conversar en otras ocasiones Claro que con sí. otros objetivos también, ¿no? Este primer encuentro Es pues un ha primer sido encuentro, ¿cómo no, Dan? Así para, es. para conocer lo que has hecho Gracias. y no, quisiera preguntar, bueno, pues, tengo dos cosas con las que suelo cerrar y una de ellas es si hay algo que se te quedó guardado, que no pudiste decir, sí, que no llegamos al tema y que crees que es importante mencionarlo como parte de tu trabajo o parte del ejercicio audiovisual o parte de lo que has aprendido y como incluso como un consejo a los que están empezando puede ser. Y segundo, no, responde ese y ya te digo la segunda Ok, para que no nos... listo, ¿cómo no? Digámoslo, para nosotros fue muy importante poder concluir el proyecto. Empezamos casi en el 2013, desde que se concibió la idea inicial de poder hacer un proyecto, primero unitario, un documental de media hora alrededor de este universo de la cocina y la alimentación tradicional, poder lograr el objetivo de finalizarlo y llegar hoy al reconocimiento de la nominación a los premios India Catalina de la industria audiovisual colombiana. Ese es como realmente el, lo que más nos queda, ¿no? De todo este proceso. Saber que sí es posible a pesar de tanto tiempo, de
gestionar, luchar, ir abriéndose paso y camino, saber que si la idea tiene fuerza y tiene un elemento conceptual importante para producirse, tarde que temprano se va a hacer una realidad, ¿no? Eso es muy importante y creo que fue lo que más nos queda, como, digámoslo, aprendizaje de este proceso de tantos años poderlo hacer una realidad y que hoy esté pues en las pantallas nacionales. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un llamado a los nuevos realizadores, ¿no? A tener mucha fortaleza ante las dificultades que implica este tipo de proyectos, sobre todo, por ejemplo, en el tiempo. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, ese corto de 4 años de la vida de una persona, este otro de otros 10 años y así. Son procesos muy extensos y por eso hay que dedicarles, digámoslo, mucha atención desde el inicio para que todo ese proceso no termine mal, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sino que todos esos años pues sean una inversión que terminen en el objetivo de lograr el contenido y crearlo. Porque si no, luego puede caer una frustración que le ocurre a muchos gestores o muchos realizadores porque es muy difícil y requiere mucho tiempo. Entonces el llamado es a trabajar, a estudiar mucho, a dedicarle mucho tiempo a los proyectos, ¿no? A no improvisar tanto, dejar muchas cosas al azar o no solamente usar lo creativo hacia la parte, si me entiendes, de la narrativa, de lo que se concibe siempre como lo creativo, sino que también para lo logístico, lo organizacional, lo financiero, lo administrativo, también dedicarle un gran componente creativo, fundamental, ¿no? ¿Cómo hacerlo posible? ¿Cómo generar recursos? ¿Cómo convocar, aliar? Eso también requiere creación, no solamente ese otro aspecto que hablo de la puesta en escena, de cámara, de la colorización, de todos esos elementos que hacen parte pues, de la producción audiovisual. Eso también es muy importante. Sí he estado pensando y creo que eres el primero al que le voy a preguntar a manera de cierre y es ¿qué es relativo en el campo audiovisual, en tu trabajo? ¿Qué es relativo del concepto Sí, de Einstein, por ejemplo, la relatividad y de todo el concepto no, de no, que para ti qué de la puede ser realidad? relativo, Ya, qué ha sido relativo en relación con tu trabajo. ya. ¿Qué ha sido relativo? Por ejemplo, eh, ¿qué puede ser relativo? Déjame, yo lo pienso. Dale, dale. Por ejemplo, yo digo que es muy relativo todo esto de los reconocimientos, por ejemplo, que puede ofrecer algo como una estatuilla India Catalina. Muchos pensarán que eso hace o es como la lotería para un realizador audiovisual, pero no es así. Primero porque, por ejemplo, India Catalina no dan unos premios, no dan premios, es como un reconocimiento y una estatuilla. No es un premio monetario ni nada de eso. Y tampoco tiene, a pesar de que ya es la 40 edición, por ejemplo, esta y la importancia misma que ha venido adquiriendo, hay todavía un desconocimiento de la actividad audiovisual y lo que significa, ¿no? Por todo esto que hablamos de la cultura como un chicharrón y todos estos elementos también luego repercuten en que no haya una claridad acerca del oficio y de su importancia y el valor, por ejemplo, que tiene el mismo. Entonces eso es muy relativo, ¿no? Ganarse la estatuilla o no no significa riqueza ni tampoco un posicionamiento total, es decir, conseguir un trabajo estable o que, ¿sí me entiendes? Que signifique un, una estabilidad económica o financiera que antes no se tenía, no significa realmente nada de eso. Eso es relativo, eso es relativo. Ahí implican otras cosas, de pronto puede funcionar para darte un poco más de visibilidad, ¿sí? Pero eso no quiere, o sea, por ejemplo, mi trabajo no es más fácil que antes de ganarme el India Catalina en el 2020. Entonces es un compromiso, ¿no? Sí, puede ser también una Es exigencia, como la vara que una dan ahí. vara. Y entonces también puede verse desde ese aspecto un poco negativo. Yo digo que ahí podemos trabajar lo que tú hablas de la relatividad. Esos premios aquí en un concepto, un contexto como el nuestro que no deberían de ser porque pues para eso son reconocimientos, pues son muy relativos a nivel local y a nivel nacional y aún en el mismo gremio no tienen el valor que deberían de tener, imagínense. Entonces es muy relativo. ¿Qué pensamos nosotros del 18 de abril, la noche de gala, cuando se mencione en cuál de los 4 canales nacionales que mencioné, los 2 de Barranca Bermeja, el de Támesis y el Caucano,
es el ganador de la estatuilla. Bueno, no sabemos, es relativo totalmente, ¿no? O sea, ese momento por ejemplo, para mí como creador y director no es fundamental. Para mí el momento que vos me consultaste cuál era como el momento más significativo fue ese, el haber concluido el proyecto, el haberlo estrenado en los canales nacionales, ¿no? Desde Telepacífico, Canal del Congreso, poder llegar a las nominaciones, como tener esa visibilización de este momento de lo indie, eso es lo fundamental. Eso es lo más importante, y ya la estatuilla y todo eso es totalmente relativo. La estatuilla, por ejemplo, de la miniserie Mosquera está en el Museo Mosquera, ahí lo donamos, porque nos pareció un buen espacio y que lo pueden cuidar y demás, y que puede funcionar muy bien. Y por ejemplo, ahí está, no está ni siquiera en nuestra casa. Pero yo diría que esa es la respuesta apropiada para tu pregunta de lo relativo dentro de nuestra experiencia audiovisual, esas cuestiones como los premios, en este caso los India Catalina. Bueno, Marco, muchísimas gracias. A vos, ¿no? Te agradezco mucho. Sé que por lo que veo, este tipo de conversaciones extensas te cuestan, como le dijiste al inicio. Sí. Pero en realidad te agradezco mucho. Y sí, ya llega un momento que es un gusto muy amable. Y esperamos claro. que se dé este otro espacio. Reconocimiento Claro. y que se dé otro espacio, por supuesto. No, claro que sí, nos interesa mucho y sabemos que llegan muchas personas que están interesadas en este tipo de contenido, ¿no? Que le entretenga, pero a la vez le brinde elementos para conocer qué está pasando desde lo cultural, ¿no? Sabemos que el audiovisual es un formato, un lenguaje que brinda muchas posibilidades, ¿no? Que a veces está como subvalorado, igual que el cómic, ¿sí? No solamente puede entretener, también puede construir, puede aportar visibilización de cosas que uno desconoce, puede aportar a generar una dinámica diferente para que podamos vivir en un país en medio de nuestras diferencias y que podamos convivir. Entonces, todos estos contenidos pueden aportar a eso. Entonces, muchas gracias, Dan, por el espacio y por este escenario tan importante que estás generando, comunicacional, informativo. Me parece muy importante y que invito a todos a continuar siguiendo no solo nuestro contenido, sino todos los invitados, porque realmente es una posibilidad en medio de tanto desierto a veces que existe desde las redes y desde los contenidos audiovisuales para conocer estas iniciativas, estos esfuerzos, estos procesos que lideran muchas personas y que se están dando en la ciudad de manera muy interesante y que hacen que Popayán vuelva nuevamente a concebirse como siempre se concibió, una ciudad creativa. Entonces, una ciudad creativa tiene unas particularidades, no solo de nombre, tiene unas características y una de ellas son este tipo, por ejemplo, de espacios, de escenarios, donde el público puede conocernos y saber que no somos un hueco en Colombia. No somos la importancia que siempre ha tenido esta ciudad y casi que volver a recobrarla. Estaba olvidando algo y me parece importante pues retomarlo, y era cómo pueden encontrar, pues ya mencionaste dos, pero hagamos como un resumen de los proyectos sí, y de claro. cómo pueden encontrar tu trabajo en redes sociales. Nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Chopen Producciones, S-H-O-P-E-N, Chopen Producciones. Ahí pueden encontrar todos nuestros trabajos desde Alma y Sonido No Serán, Transdimensión, El Diáfano, la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, está ahí en los 4 capítulos, la serie El Camino de los Siglos, y muy pronto, a partir del segundo semestre, estará disponible Fogón, Pasión y Sabor. Ahora tienen que verlo por televisión. Este sábado a las 6:30 va a emitirse por el Canal 13 el 3er capítulo y vienen unas emisiones por Telecafé. ¿Cómo se enteran de las emisiones y de la hora de sintonía? Por nuestro Facebook Fogón, Pasión y Sabor. Ese es el espacio donde se pueden conectar para votar en los India Catalina, para ver las emisiones si quieren apreciar los 3 capítulos, para ver el cómic Isla de la Gorgona, la Devoradora. Yo creo que podríamos hacer un especial de ese. Me gustaría mucho como enfocarnos en el cómic. Vamos a sacar un nuevo tiraje entintado. Entonces podría ser ahí la oportunidad. Para mí un placer. Gracias, Dan, para que conozcan eso de los amantes del cómic, que sabemos que hay muchos jóvenes y gente que le atrae mucho este formato, pero sobre temas nuestros, ¿no? No hablar sobre los personajes de otros universos, de otros escenarios, otros espacios, sino cosas como más cercanas a nosotros, la historia de la conquista en el Pacífico de Cacán o un dios muisca como Bochica, como el que hicimos en el Camino de los Siglos. Entonces, invitados a seguir este espacio, estos escenarios y acompañarnos en estas dinámicas desde Fogón, Pasión y Sabor. Muchas gracias, muy amables. Igualmente, Dan.